es útil. Okay. Gracias, buen día. Hola. A mí me gusta oírla después, porque muchas de cosas que no te capto, se pierde a veces. Traigo, sí. No me gusta oírlo otra vez. Ok, bueno, empecemos entonces con acuérdense que son 13 catequesis, por decir así, de cristonautas en relación a María. Y la primera es la importancia de María en la iglesia. Les voy a decir las cosas que yo, si ustedes lo vieron o no, pero les voy a decir las cosas que yo apunté que me parecieron interesantes. La dinámica que utiliza el programa es muy buena porque pues el Señor le pregunta muchas cosas al Padre, ¿verdad? Y el Padre pues la responde. Y no sé si ustedes han notado que muchas veces cuando va a dar la respuesta dice, bueno, es que aquí tendríamos que entrar a un razonamiento teológico. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que nosotros vayamos viendo ese razonamiento teológico, ¿verdad? Ok, entonces, una cosa sumamente importante que dijo el sacerdote en la primera pues, presentación, por decir así, de las 13. Para María no hay un culto, hay una veneración. ¿Y por qué se dice el culto a María? Él dice, por una mala traducción de la encíclica. Porque la encíclica, dice él que decía, el culto de María en la Iglesia Católica. Ese era el título de la encíclica. Y entonces, pero acuérdense que siempre eso lo vimos en introducción a la Biblia, el tema de las traducciones, lo mismo que el tema de los idiomas. Las palabras no son las mismas, pues son las mismas, pero expresan diferente realidad. Más adelante en otra presentación, él decía, por ejemplo, María, nosotros decimos feliz o bienaventurada tú porque has creído. Y él dice, esa no es la traducción del griego, la traducción es beata. Y explica qué es lo que significa beata. Dice, estar unido a la santidad. Es decir, a María se le venera porque es beata, o sea, la traducción es feliz o bienaventurada, pero él dice en griego la palabra es beata, porque está unida a Dios, ¿verdad? Entonces, desde esa manera, ella está llena de gracia. Ese es lo primero que me llamó la atención. No sé si ustedes lo recuerdan, lo vieron o tienen alguna duda sobre eso. Por lo tanto, no hay culto a María, hay una veneración. Y más adelante dice, tampoco se consagra a María, se consagra solo a Dios. El culto es solamente a Dios y él habla de dulía e hiperdulía, ¿verdad? O sea, dulía, culto a Dios, hiperdulía, devoción a los santos. María tiene una hiper, ¿por qué? Es más que los santos. Pero también dice otra cosa interesante, toda imagen de María tiene que estar con el niño, porque ella no es una divinidad. ¿Se fijan eso? Eso es interesante, si lo notaron o no. Sí, eso me llamó la atención porque hay muchas imágenes que solo la Virgen, pero no tiene niño. Exacto. Pero qué bonita la explicación. Yo recuerdo, había buenos días todos, llegué tarde. Una de las cosas, había una virgen peregrina en El Salvador y este mismo tópico surgió y el padre dijo que la mayoría de las imágenes de la virgen, aunque uno no se ve mucho, pero está embarazada. Hay un ligero bultito en el vientre. Ajá, exacto. Sí, porque me parece que la de Guadalupe está embarazada. O sea, porque no es que esté el bultito en el vientre, sino que es la cinta.
La cinta está encinta, es cierto. Ajá, porque yo vi la imagen, todo lo que tiene la guadalupana dice, es una joven encinta, ¿verdad? Y es en la cintura, el cordón que ella tiene significa que está esperando un bebé. Ahora, Lourdes y Fátima, pues no sé. Yo no sé tampoco, aunque yo creo que sí, la Virgen peregrina que llegó era de Lourdes. Y sí, él fue, que yo solamente recuerdo que cuando él dijo eso, yo siempre estaba como fijando en cada estatua que estaba fijando. Pero aunque no se ve, él está como implicado. Muy bien, Gaily, me encanta ese aporte. Ajá, perfecto. Ok, entonces dice, le pregunta el Señor, ¿desde cuándo se le empezó a dar una veneración a María? Y ese es desde el principio, dice él, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber eso? Pues dice, hay arqueología, donde hay grafitos, donde hay muchas cosas que demuestran que María ocupaba un lugar importante. Y entonces pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que tiene ese lugar importante en la primera comunidad? Y dice, es garantía de la encarnación. A ver, entonces, a ver si me saben decir qué significa eso. Dice entonces, hay dos fundamentos para saber que la veneración a María está desde el principio. Acuérdense, el tema, ¿por qué decimos culto a María? Por una mala interpretación de la encíclica, que dice el culto a María en la Iglesia Católica. O sea, entonces pero después se quedó como solo culto mariano. Ahí hay que tomar en cuenta en la Iglesia Católica cómo es la veneración, pero al hacer la traducción ya se quedó como culto mariano. Bueno, entonces veamos por qué es garantía de la encarnación. ¿Por qué? Sí, Susi. Yo creo porque María está anunciada desde el protoevangelio. Tiene un lugar significativo en la historia de la salvación. Ella es origen, ¿sí? Al ser la madre de Dios. Entonces, esa veneración, buscarlo siempre a través de María, es una manera de responder a lo que Dios nos ha invitado, a regresar al reino. No sé si es por ahí por donde tú... es que es tan largo el hilo conductor. Yo en un principio pensé que el hilo conductor era una frase y no. Veo que desde el protoevangelio hasta las peregrinaciones de ahora o las apariciones de la Virgen es un hilo conductor. Es esa presencia de María que nos habla de su hijo. Ok, pero porque sí. María, yo creo que es porque María, si no es por la maternidad de Jesús, no tuviera razón de ser. Exacto. Garantía de la encarnación es lo mismo que dice Pablo en Gálatas, nacido de mujer. O sea, es garantía de que Jesús es hombre. Jesús es hombre. Fíjense que él hace una explicación, el sacerdote hace una explicación en una de las presentaciones que dice, ustedes van a encontrar en el Evangelio que el Padre, Dios Padre dice, este es mi Hijo muy amado. O sea, ahí tenemos parte de la naturaleza divina de Dios Padre. Pero María puede decir lo mismo, este es mi Hijo amado. Pero ahí tenemos la humanidad. Fíjense que es interesante que ustedes vayan descubriendo la teología de Jesús de Nazaret y el paso a Jesucristo, porque hay otro momento donde él habla también. Dice, la palabra redención y salvación van juntos. Y él dice, ¿por qué? Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo empieza la redención según ustedes? ¿Cuándo empieza la redención?
Yo creo que es en el mismo momento de la resurrección o en la muerte, en la crucifixión. No, yo considero que la redención empieza cuando después de que son sacados del paraíso Adán y Eva, Dios promete y nunca abandona a su pueblo. Dios es promesa, Dios es garantía. Entonces, es una línea que viene desde lo que Dios propuso al hombre, buscarlo y permanecer junto a él. Por eso María tiene ese lugar preeminente, porque ella será la que llevará, la que dará el sí para que todo esto llegue a nosotros. Va, pero como aquí lo que estamos hablando es lo que dice el sacerdote, ¿verdad? Yo creo que una cosa que quería decir antes, que él hizo énfasis durante todas las charlas sobre que María es virgen y madre. ¿Qué significa cuando dice virgen? Por la encarnación siempre está diciendo esta parte divino que ella llevaba dentro de ella. Siempre. Madre por la naturaleza humana. Exacto. Ahora que está hablando de la redención, allá cuando él empezó a hablar por ejemplo, de la Inmaculada Concepción. Eso, muy bien. Que estaba diciendo, desde este momento estaba preparado ella a estar llena de esta gracia. Exacto. O sea que María la redención empieza con la concepción de María, o sea, cuando María es concebida por sus padres. Exacto. Por eso dice, María es la aurora de la redención, dicen los orientales, porque ahí empieza la redención, ahí es donde empieza el cumplimiento. Y fíjense, es interesante, porque yo se los compartí porque es muy interesante esos cristonautas, porque va haciendo cómo debemos entender la humanidad y la divinidad. Dice, la redención la hace la naturaleza divina, redención de la humanidad, y la salvación la hace el hombre, Jesús. Fíjense, son cosas que posiblemente si uno no se para un poquito a pensarlo. O sea, siempre están las dos naturalezas actuando. La redención de la humanidad, de toda la humanidad, es un acto divino. No puede ser un acto humano. Es un acto divino. Pero la salvación es un acto humano. Es de Jesús. Entonces, acuérdense el anuncio del ángel, ¿verdad? Se llamará Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir encontrando el hilo conductor de quién es Jesús de Nazaret, de lo que va a ir marcando después de los evangelios. Y como dice Galen, yo he oído a distintas, pues como he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de compartir temas a distintos grupos, yo he oído personas que dicen, pues es que al final de cuentas, ¿qué importa? Si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, sí importa, y no es por problema sexual, no es por el problema del sexo, no es ese el problema. El problema es la plenitud de María al tener dentro de sí a Dios. O sea, es plena, es llena, está plena, está completa. Entonces, es interesante descubrir todas esas líneas, y eso es la teología que nosotros tenemos que ir comprendiendo desde el principio, ¿verdad? Desde el principio, cómo va a ir desarrollándose la historia de la salvación. Claramente, Susi dice, y está bien dicho, hay una promesa desde el primer momento, desde Génesis. Sí, hay una promesa, pero hay que recordar, por eso no hay que sacar los versículos del texto. Hay que recordar que en la plenitud del tiempo,
O sea, ¿cuándo fue la plenitud del tiempo? He oído también a la gente, dice, ¿cómo va a ser esa la plenitud del tiempo? Hoy es más pleno el tiempo porque realmente hoy pues hay muchos medios, no, pero no está hablando de ese cromo, de ese tiempo. Está hablando de la plenitud del tiempo y está hablando de María, en el momento donde ella fue plena de gracia. En el momento donde ella fue, porque aquí dice el sacerdote, ella fue redimida en su concepción. Ahí fue redimida ella, en el momento que ya nace sin el pecado de origen, en ese momento de su concepción es redimida. ¿Por qué es tan importante eso? Es importante porque ese dogma fue hasta 1950. Entonces, si nosotros no lo sabemos explicar, es cuando los otros movimientos cristianos dicen, eso lo inventó la iglesia. Eso lo inventó la iglesia hace apenas, ¿cuántos años? Pues hace 70 años. Pero no es un invento. Ha venido un proceso desde el principio que se ha ido comprendiendo en cada época. Ese es el hilo conductor, que se va comprendiendo y profundizando cada época un poco más. Entonces, no es lo mismo decir si María es virgen o no es virgen, porque la virginidad está por sentada y es muy importante porque eso hace ver que Jesús es, pues, de naturaleza divina, es hijo de Dios. Y la maternidad de María también, como llena de gracia, porque en ese sentido Jesús es verdadero hombre. Entonces ahí tenemos las dos naturalezas de Jesús, que son, pues, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces ninguna de las dos riñe con la otra. Las dos están verdaderamente pues equilibradas. No hay un monstruo ahí, no hay un adefesio, hay un ser pleno, y entonces la teología va utilizando las palabras adecuadas. El problema es que como eso se escribió en griego y decía el sacerdote, la importancia de los puntos, de las comas, de los artículos, porque dice, no se dice el Espíritu Santo, sino Espíritu Santo, dice. Es importante ir entendiendo que ya cuando se hace la traducción al español, por decir así, se le pone él, porque suena bien, pero su origen no es ese, es Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ese Espíritu Santo se posará sobre ella, entrará gestionará a ese ser que va a estar en el vientre de María. Entonces, eso lo hace llena de todo. Entonces decía el sacerdote, es muy difícil pensar que una persona que esté plena, llena de todo, pues, ¿qué quiere de más? Y entonces él decía, pues la veneración a María, pues es básicamente imitarla. Fíjense que otra cosa que dice tan importante es porque María es modelo. Fíjense, no es Jesús, es María. Porque ella es la verdaderamente 100% humana. Jesús lo es también, pero lo que pasa es que Jesús entra en otra dimensión, por decir así. Entonces dice, por eso la verdadera veneración, o si puede hablarse de consagración o culto, pues es imitarla. Y si ustedes se dan cuenta, ahí viene el hilo conductor. ¿Cómo es la imitación? Es muy sencilla. Las poquitas frases que hay en el Evangelio, guardaba todas las cosas en su corazón. O sea, ella experimentaba el sufrimiento, las circunstancias difíciles y se quedaba meditando el paso de Dios en esas circunstancias. ¿Qué significará?
¿para qué servirá? Bueno, meditando, si entendemos la palabra, ¿verdad? Luego otra palabra en ella, hagan lo que Él les diga. Entonces, hay palabras muy sencillas que realmente son todo, no necesitan ni siquiera que se haga un manual, es solamente comprenderlas y ver que eso es lo que ella hace. Él hace lo que Él dice, pues básicamente desde el principio, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que a mí me pareció como importante. Había otro que era el silencio de Dios en María en el momento de la encarnación. Dice, Dios pasa totalmente en silencio en 3 momentos. En el momento del consentimiento, en el momento del parto y en el momento de la muerte de Jesús. Entonces, la teología va a presentar estos como 3 misterios en el momento. Y él hace una referencia a algo así que, así como Jesús, después de morir y ponerlo en el sepulcro, que es nuevo, él hace una comparación con María. María también lo tiene en su vientre y su vientre es virgen, o sea, es nuevo, ¿verdad? Betsaida, dijiste 3 momentos. Consentimiento, parto y muerte de Jesús, que dice que es el silencio de Dios. Esa la pueden ver otra vez, es la número 1, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes ir, pueden ir ustedes matizando o añadiendo. Pues yo fue lo que más o menos quería compartirles como cosa que a mí me llamó la atención. Sí, Susi. Mira, yo creo que estoy bien equivocada. Te voy a decir por qué. Tú querías que sacáramos el hilo conductor sobre lo que estaban diciendo en esa conversación los 2 sacerdotes, ya sea el franciscano, el encargado de todo lo que es referente a María, y el otro sacerdote, que siempre es el habitual, el gordito, no recuerdo su nombre. Pero mira, yo lo veo así. Si Dios prometió un redentor, el momento en que promete un redentor, que sabemos que es María en el protoevangelio, para mí, desde ese momento, ya María fue concebida sin pecado porque era el proyecto de Dios nacer de una mujer. ¿Será que me voy con el tiempo? Porque para mí no hay tiempo para las obras de Dios. Ahí es donde me confundo. Si la línea conductora yo la debo de seguir paso a paso y no sacar conclusiones antes de llegar a ese momento. Tú explícame. Va, entonces sí, ahí está ahí empieza, pero empieza como promesa, pero no como realización. O sea, empieza, por eso al llegar el culmen del tiempo, es ya cuando se empieza a realizar la obra de la redención. Sí, primero está todo el Antiguo Testamento es una promesa, la de los profetas, y ahí está el hilo conductor, exactamente ahí está, porque va llevando esa línea progresiva. Por eso hemos dicho que la historia en la teología es lineal, no es cíclica, porque ahí vas teniendo cómo se va desarrollando esa promesa poco a poco y cómo resulta de difícil para el ser humano, porque el ser humano pues se resiste, se rebela, porque no quiere, porque no acepta, porque se desvía. Él en la otra, bueno, es que son varias, yo ya he visto varias, pero no quisiera adelantar. Pero él dice, por ejemplo, hace también un paralelismo como explica perfectamente lo de Adán y Eva, lo explica muy bien, y ese es un hilo conductor que dice, es la humanidad frágil, de polvo. Entonces es la humanidad, pero aquí la mujer escucha a la serpiente, la mujer y le cree a la serpiente. María escucha a Dios y le cree a Dios. O sea, la humanidad primitiva, la primera pareja, que él va a explicar muy bien, Isha en hebreo, varón y varona. O sea,
esa primera humanidad, esa primera pareja, ella escucha a la serpiente, le cree a la serpiente e induce al hombre a que coma. María le cree a Dios. Y entonces empieza una acción totalmente nueva. Y hay otra cosa que él explica ahí, dice, ¿verdad? Jesús es nueva creación, pero nosotros somos como restaurados. O sea, porque Jesús sí es una nueva criatura, por eso es el nuevo Adán. Pero nosotros no vuelve a ser algo nuevo porque ya estamos, sino que vuelve a restaurarnos, como a nacer de nuevo, pero es en un proceso de restauración. Entonces, esa es la teología, cuando nosotros vamos interpretando. Por ejemplo, cabal como tú estás diciendo, Susi, él dice en otro momento en relación a las apariciones, dice, en la teología uno puede entender que la primera aparición, pues, mariana, dice él, es a Moisés. Imagínense, eso nadie se lo podría haber imaginado. Sin embargo, él dice, ¿por qué? Porque dice, cuando está la zarza que arde, pero que no se quema. Dice, es una figura de María que está recibiendo toda la fuerza de Dios sin destruirla. Es preciosa, la teología es preciosa porque les va dando una serie de comprensiones ¿cuál es el hilo conductor entonces? Que María está prometida, como tú muy bien dices, desde el Antiguo Testamento, pero es solo promesa, solo promesa. La realización de esa promesa empieza primero con la concepción virginal de María, ahí empieza la redención, y luego la salvación con el sí de María, cuando pues Dios se encarna en ella. Entonces, esa es la comprensión que tenemos que tener de la teología, y ahí claramente va un hilo conductor, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta nosotros. Pero como acuérdense que lo que está diciendo es la verdadera veneración, la verdadera importancia de María en la iglesia. Entonces, no es otra divinidad, no es algo al que dice claramente, culto solo se le da a Dios, se consagra únicamente a Dios. Ahora, ¿qué son los santos? Pues los santos son personas, ejemplos, modelos, pero ha venido también una literatura que los ha como desfigurado, de tal manera que nosotros pensamos que ellos son como superhéroes, pues. No, han sido personas humanas que han tenido su batalla espiritual y lo han trabajado. Pues hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, una jovencita que muere a los 31 años. Claro, tiene la tendencia, tiene la inclinación y la cultiva en contra de todas las circunstancias de su época, que la querían casar, que esto, que lo otro. Hay una serie de cosas, pero ella tiene una tendencia, una afinidad, pero la va cultivando. Y eso no significa que no tenga problemas. Por supuesto, a nosotros posiblemente no nos llega todo en detalle, sino básicamente tal vez algunas cualidades más exageradas o no sé, porque ahí pues de la forma que ella está vestida ya pareciera que fuera una mujer pues consagrada, ¿verdad? Como religiosa. Por supuesto que es religiosa, pero es laica. Entonces, pero su forma de vestir pareciera otra cosa, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo para dar cuenta que si están estos personajes, es decir, sí se puede vivir la santidad, porque al final, ¿y qué es la santidad? Pues es una amistad con Dios, que es la que perdió la humanidad desde el principio, esa amistad, ese creerle a Dios, ese querer estar junto, y es lo que acepta María, esa amistad con Dios.
ese permanecer con ella. Entonces, el hilo conductor está claro, pero muchas veces nosotros no lo tenemos tan claro porque tenemos muchas ideas. Entonces, aquí es la importancia de una veneración, la importancia de que ella es virgen y madre, la importancia de que no hubo un hombre en el nacimiento de su hijo, pero no por el tema sexual, sino porque es hijo de Dios, porque tenemos que mantener esa naturaleza divina. Y entonces la parte de la salvación empieza con su consentimiento, con su parto y termina con la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa es la número 1 que ustedes la pueden ver. Por eso la 2 vuelve un poquito a complementar el tema de María Virgen y Madre. Y entonces habla de que dice que el pecado no afectó la belleza de la creación, dice. Sin embargo, dice lo que hemos visto en el curso, que hay que entender los contextos, cómo se entendía realmente cada cosa en la época, ¿verdad? Y ahí es donde dice, así como Dios puede decirle a Jesús que es su hijo, María también puede decir eso, ¿verdad? Pero dice en la segunda catequesis, no es la importancia de María, no es por su función, sino dice es porque realmente encarna. La palabra encarna es muy importante, porque la carne que tiene Jesús se la da María. Los huesos que tiene Jesús se los da, como pasa con toda mamá con su hijo. Sí, él es el único mediador como hombre, es el único mediador entre toda la humanidad. Pero María no está disasociada de él, sino que está unida, porque dice él, en el transcurso de toda la Biblia siempre van a encontrar, así como está Adán, y ahí está Eva. Así como está Abraham, ahí está Sara. Así como está Moisés, ahí está Miriam o María, su hermana, ¿verdad? Está Aarón también. Y así van a ir encontrando en los patriarcas también a la mujer, ¿verdad? Entonces va acompañado siempre porque forma parte de una unidad. Entonces no solo es por su función, sino porque hay que entender la cultura hebrea que le da esa importancia, ¿verdad? Entonces, por eso, en esta segunda catequesis, él habla de la importancia que el culto se le da al Padre y el Hijo en el Espíritu. Y dice, es un culto a la tría, dice, o sea, a la Trinidad. Y por eso es el culto que se le da a Dios. Y ahí es donde él habla de que María, pues, habla en la segunda, ¿verdad? Modelo de iglesia, imitación, y habla de la fragilidad. Y lo que ya dijimos anteriormente, que iba con la 1 y la 2, básicamente dice, nuestra humanidad es restaurada. En cambio, Jesús es una nueva creación. Él es nueva creación. Nosotros somos restaurados. Esa está en la número 2, María, Virgen y Madre, y la importancia, como decía Galen, de ser virgen y de ser madre de Jesús, ¿verdad? Se va a acabar en un momentito, no sé, de la otra, yo creo que ya me pueden ustedes comentar esas dos cosas, qué otra cosa pudieron ver ustedes y qué añadir o qué quitar, o si ya no se pueden juntar, no sé, volver a entrar, ¿sí? ¿Van a poder? Sí. Ok. Sí, aquí estamos para eso. Ok. Gracias, sí, yo sí. Una de las cosas que estaba tocando, Betsaida, que también para mí realmente me llamó mucho la atención porque nunca había oído de eso,
es la comparación o el paralelismo entre el vientre de María y la tumba para la resurrección. ¡Wow! Esto realmente nunca había oído esto y realmente me llamó mucho la atención. Sí, que Jesús al resucitar no mueve la piedra, ¿verdad? No la mueve. Entonces sale del sepulcro sin dañarlo. Igual dice, así salió del vientre de María sin dañarlo. Es decir, sin quitarle la virginidad. Eso es teología. Ahí va usted viendo el hilo conductor de por qué nosotros defendemos esa virginidad. Porque para eso hay que creer que Él verdaderamente se encarnó y que es Dios y que verdaderamente Dios lo resucitó, porque fíjense bien, humanamente Él no podía resucitar. Jesús de Nazaret no podía. Dios lo resucitó. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles. Entonces vemos ahí esa acción de Dios en la historia. Por eso la encarnación es lo más maravilloso que nosotros tenemos. Y lo decía él, lo decía el Señor